Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión académica del año que le corresponde al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Tenemos el día de hoy el honor de contar como coordinador y ponente al jefe del departamento de glaucoma del instituto, el doctor Kurt Harleben, conocido de todos ustedes. Y iniciaremos la sesión con la presentación del trabajo de ingreso de la doctora Fernanda Rebollo Ramírez. La doctora Carla Dueñas, como representante del comité de admisión, nos hará favor de hacer la presentación de la doctora Rebollo, así como el comentario de su trabajo. Le cedo la palabra a la doctora Dueñas. Muchas gracias por estar todos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla para presentar a la doctora María Fernanda Rebollo. La doctora María Fernanda Rebollo Martínez es egresada de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estudió oftalmología y la alta especialidad en glaucoma en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Durante toda su residencia y la alta especialidad tuvo una participación muy activa en congresos y en cursos, y durante su alta especialidad en glaucoma obtuvo el primer lugar en la modalidad de caso clínico en el Glaucofilm organizado por el Colegio Mexicano de Glaucoma en el 2018. Actualmente es acreditada por el Consejo Mexicano de Oftalmología desde el 2018 y miembro titular de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y miembro del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Puebla, de donde ella es originaria, desde el 2020, y desde el 2019, el año en el que egresó, es parte del staff del Departamento de Glaucoma del Conde de Valenciana. Entonces, para mí es un gran honor presentar a la doctora María Fernanda Rebollo con su trabajo de ingreso, que es cambio refractivo en pacientes con enfermedad por sierra angular tratados con iridotomías Jack Láser. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se puede observar. Ya se ve. Muchas gracias. Okay. Bueno, agradezco la oportunidad de presentar este trabajo. También agradezco la bonita presentación por parte de la doctora Dueñas, y así como también agradezco a mis asesores en este trabajo. Voy a comenzar a correrla. Como introducción, tenemos que la enfermedad por sierra angular es un espectro clínico con manifestaciones variadas según la etapa, pero el común denominador es la posición del iris sobre el trabéculo. El daño irá dirigido hacia la malla trabecular, y esto es algo que debemos tener muy presente al abordar a nuestros pacientes. Posteriormente, el daño también puede alcanzar a las células ganglionares. La prevalencia es alta, sobre todo en asiáticos. En América Latina se ha reportado del 0.85% y en México no existe una estadística oficial. Para cuestiones de investigación, el ISGEO la divide en 3 estadios: sospecha de sierra angular primario, sierra angular y glaucoma primario de ángulo cerrado. Para hacer el diagnóstico, el estándar de oro siempre será la gonioscopía. El objetivo del tratamiento es abrir el ángulo y tratar las complicaciones de que éste haya estado ocluido. La iridotomía con láser es hasta la fecha una de las piedras angulares en el tratamiento de este padecimiento y generalmente el primer paso en el flujograma de atención, como lo podemos observar en los esquemas de tratamiento propuestos por TAM. Se han realizado estudios mediante OCT de segmento anterior en diferentes poblaciones para valorar los cambios posteriores a iridotomías. En esta tabla podemos observar que no necesariamente miden las mismas variables y los resultados son distintos. Sin embargo, parecen demostrar que en general sí hay cambios estructurales. Por ende, la justificación de este estudio es que la realización de las iridotomías es uno de los procedimientos más realizados de la oftalmología. A su vez, una de las principales causas de consulta del oftalmólogo, si no es que la principal, es la corrección visual mediante el uso de lentes. Y se ha comprobado por OCT cambios en la posición y medidas de estructuras intraoculares posterior a iridotomías. Por lo que el objetivo general es determinar cambios en la refracción previa y posterior a la aplicación de Jack Láser para iridotomías como tratamiento de la enfermedad por sierra angular. Se trata de un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, con intención analítica. Fue aprobado por los comités de ética y bioseguridad del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana.
Se reclutaron pacientes que acudieron a los servicios de consulta externa y de glaucoma de nuestro hospital entre septiembre y octubre de 2018 y que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión. Pacientes que aceptaron participar y firmar el consentimiento informado, mayores de 18 años, con diagnóstico de enfermedad por cierre angular uni o bilateral en cualquier estadio, que requerían iridotomías con láser Jack, y en el caso de pacientes con sospecha que cumplieran cualquiera de estos criterios: antecedentes heredofamiliares de glaucoma, dilatación pupilar frecuente, una capacidad de control difícil o sospecha de glaucoma. Los criterios de exclusión fueron cierre angular agudo, antecedente de cirugía refractiva, cirugía vitreoretiniana, cirugía de catarata, iridotomías, iridoplastía, panfotocoagulación, una capacidad visual menor de 20/30 o una patología que condicionara baja visual. Se retiraron del estudio aquellos pacientes que no acudieron a citas previas o a citas de revisión, pacientes con iridotomías no permeables a pesar de una segunda sesión de láser y que durante el estudio presentaran alguna patología ocular con disminución de la agudeza visual o que se les tuviera que realizar procedimientos quirúrgicos oculares. El autor principal realizó la biometría y la exploración clínica de cada paciente. Se clasificaron los ángulos iridocorneales y el estadio de la enfermedad, se realizaron las iridotomías y se revisó a los pacientes a las 2 horas, a la semana y 4 semanas posterior a la aplicación del láser. En la cita de las 4 semanas se volvieron a realizar las medidas y la exploración y se clasificó a los ojos, con cierre angular no resuelto y cierre angular resuelto. Aquellos que pertenecieron a este grupo se les citó a los 3 meses para revisarlos nuevamente, mientras que si el cierre angular no se resolvió, se solicitaron estudios para conocer la causa. El cálculo de tamaño de la muestra indicó 16 ojos por grupo y calculando 20% de pérdidas, una muestra total de 58 ojos. El análisis estadístico se realizó con el programa STATA, versión 15.0. De los 70 ojos iniciales se eliminaron 18 ojos, en total se estudiaron 52 ojos. El promedio de la edad de los pacientes fue de 61.1 años. Esto concuerda con la bibliografía que reporta que la prevalencia aumenta con la edad, probablemente secundario a cambios que surgen con los años, como demostró Sakai y colaboradores, quienes encontraron que en el transcurso de 10 años hubo una disminución de la profundidad de cámara anterior de 0.21 milímetros y una disminución del volumen de 19 microlitros. El 80.8% de la población eran mujeres. Se ha reportado que en nosotras la profundidad de la cámara anterior, la longitud axial y la apertura angular son menores que en hombres. Además, la mayor prevalencia en mujeres podía verse acrecentada por el hecho de que tenemos una expectativa de vida mayor que los hombres. No hubo diferencia en la lateralidad de los ojos. De los 26 pacientes estudiados, solo 3 pacientes tenían diferencia de estadio de un ojo con respecto al otro. En los 3 casos, un ojo se encontraba en estadio de cierre y el contralateral en glaucoma. Estos datos nos hablan de la bilateralidad de este padecimiento, tanto de su presencia, estadio y sobre todo pronóstico, ya que el riesgo de ceguera también es bilateral. En nuestra investigación, el 84.6% de los ojos se clasificaron como hipermétropes por magnitud de esfera y solo un ojo era miope. Sin embargo, por longitud axial, el 80.8% fueron considerados como hemétropes y solo el 17.3% como hipermétropes. Mientras tanto, la longitud de la cámara anterior fue considerada como estrecha en 61.5% de los ojos. En base a lo anterior, se puede decir que un defecto refractivo hipermétrope y una cámara anterior estrecha están más relacionadas con esta enfermedad que ojos clasificados como hipermétropes por longitud axial. A las 4 semanas, 51.92% de los ojos presentaron cierre angular persistente y se incluyeron en el grupo de cierre angular no resuelto, y el 48.07% lograron resolución del cierre angular. Con respecto a la longitud de la cámara anterior, no existieron diferencias significativas al mes ni a los 3 meses medidas por interferometría. Estos resultados son compatibles con los obtenidos mediante OCT de segmento anterior por otros autores. Sin embargo, cabe mencionar que a los 3 meses la P estuvo cerca de ser significativa y que solo se compararon 25 ojos. Al comparar el defecto refractivo específicamente en cuanto a la esfera, no hubo diferencia significativa entre el basal y la revisión a las 4 semanas, pero comparando los valores esféricos basales, el grupo con cierre angular resuelto con los obtenidos a los 3 meses se observó una diferencia estadísticamente significativa. No hubo un cambio significativo en los valores cilíndricos basales comparados con los obtenidos a las 4 semanas ni a los 3 meses. El cambio esférico a los 3 meses podría deberse a que existe un reacomodo de las estructuras clínicamente no visible. Si bien Ho, Zheng y Yang estudiaron los cambios post-iridotomías, solamente esperaron de 1 a 2 semanas, lo cual es un lapso de tiempo corto considerando que el efecto máximo en la apertura angular se observa hasta las 4 semanas después del procedimiento, por lo que se requieren estudios comparativos a las 4 semanas, 3 y también 6 meses. A las 4 semanas, la mitad de los ojos evaluados sufrieron un cambio en el eje de 5 a 20 grados. A los 3 meses, casi las 3/4 partes sufrieron el mismo grado de cambio.
Comparando el grupo de cierre angular resuelto con el grupo de cierre angular no resuelto, no se encontró un cambio significativo en los valores esféricos a las 4 semanas. Se debe señalar que en el grupo con cierre angular resuelto, los valores esféricos fueron menores desde el inicio comparados con el grupo de cierre angular no resuelto. Esto podría implicar que a mayor positividad de la esfera, menor probabilidad de éxito de las iridotomías, y el cambio refractivo no se correlaciona necesariamente con la eficacia de las iridotomías Jack láser, al menos a las 4 semanas posteriores a la realización del procedimiento, porque a los 3 meses el grupo con cierre angular resuelto presentó valores esféricos menores. Comparando el grupo de cierre angular resuelto con el grupo de cierre angular no resuelto, no se encontró un cambio significativo en los valores cilíndricos a las 4 semanas. También se compararon los valores de esfera positivos necesarios para que el paciente pudiera ver la primera línea de la cartilla de Jagger antes de las iridotomías a las 4 semanas y a los 3 meses. No se halló una diferencia estadísticamente significativa y tampoco la hubo comparando el grupo de cierre resuelto versus no resuelto a las 4 semanas. Al analizar el éxito de las iridotomías por estadio, notamos que hubo mayor resolución de los pacientes con sospecha a las 4 semanas que del resto de estadios. Esto podría deberse a que conforme se avanza en la enfermedad, se añaden más mecanismos, siendo el bloqueo pupilar no el único ni tampoco el más importante, como se ha demostrado por algunos autores. Del grupo con cierre angular resuelto, 4 ojos volvieron a presentar cierre angular cuando se revisaron a los 3 meses posterior al procedimiento. 2 ojos tenían diagnóstico inicial de sospecha y el resto glaucoma. Se ha descrito que la apertura angular posterior a las iridotomías permanece estable por solo 6 meses y posteriormente puede disminuir, por lo que se debe mantener al paciente en vigilancia, ya que las iridotomías no son un procedimiento definitivo para la mecánica cambiante del ojo humano. Con respecto a las limitaciones del estudio, las revisiones no se acompañaron de estudios morfológicos. Se requieren estudios con muestras más grandes y finalmente para conocer la efectividad a largo plazo de las iridotomías serían adecuados estudios con mayor tiempo de seguimiento. Con respecto a las conclusiones, la longitud de la cámara anterior por interferometría no cambia. Las iridotomías son más efectivas en pacientes con sospecha de cierre. Y dado el moderado éxito de las iridotomías en algunos casos, sería más útil investigar el mecanismo del cierre antes de aplicar láser. Los pacientes deben mantenerse en vigilancia ya que los ángulos iridocorneales pueden volver a cerrarse. Y finalmente, los pacientes con cierre angular resuelto pueden tener cambios en la refracción, específicamente de tipo esféricos, por lo que se debería esperar 3 meses posterior a las iridotomías para la prescripción de lentes aéreos. Muchas gracias. Seguimos al aire. Fer, muchísimas gracias por la presentación de tu trabajo. Bueno, pues en realidad se repiten una vez más como los datos ya reportados en otros estudios en la enfermedad por cierre angular respecto a la epidemiología, ¿no? Que la edad media es alrededor de 60 años, que la mayoría de los pacientes son femeninas e hipermétropes. Pero llama la atención mucho en tu trabajo que en realidad la minoría del porcentaje de pacientes que se sometieron a iridotomías o que entraron al estudio ya tenían glaucoma, ¿no? En realidad, más del 60% estaban en una fase ya sea de sospecha de cierre angular o enfermedad por cierre angular primario y solo 30% más o menos tenían glaucoma. ¿Por qué crees que se deba a este fenómeno? ¿Por qué captamos tan pocos pacientes en estadio de glaucoma? Yo creo que también fue porque incluimos no solamente pacientes que vemos en glaucoma, sino desde pacientes que se ven en la consulta externa. Por ende, la muestra que tomamos fue como más representativa. Y también que al final de cuentas, pues la enfermedad por cierre angular es una enfermedad de tipo evolutivo, que empieza con sospecha, posteriormente pasa a cierre y finalmente a glaucoma. Entonces también esto hace mucho hincapié en que al ser una enfermedad que pasa por estadios y que el peor es el glaucoma, puede ser una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo. Sí, exacto. Eso es algo muy rescatable que me parece tu trabajo, porque demuestras que en realidad si nosotros hacemos una gonioscopía de manera formal en todos los pacientes, podemos detectar a muchos pacientes a los que les podemos prevenir este tipo de glaucoma, ¿no? Que es más del 60%. Otra cosa que llama la atención en tu estudio es que generalmente se piensa que entre más hipermétrope, pues más probabilidad tienes de presentar enfermedad por cierre angular. Sin embargo, en tu trabajo, la media de esfera pues fue muy baja, ¿no? Fue de una dioptría.
Creo que se paralizó, no lo escuché bien. Es más menos de 2 e incluso tienes un paciente. ¿Sí me escuchas, Fer? No sé si es mi internet. ¿Sí se escucha? Ajá, ahí ya escucho. ¿A qué crees que se deba que incluso tuviste como un paciente con miopía baja? ¿Por qué no entre más hipermétrope, más enfermedad por cierre angular? Creo que son varias cuestiones, pero sobre todo quisiera destacar que no solamente hay que hacer gonioscopía en pacientes que sean hipermétropes, sino en general en la mayor parte de los pacientes, porque incluso parte de la bibliografía comenta que hay pacientes con miopías que pueden llegar a tener cierre. Eso por una parte. Y por la otra creo que también tiene que ver con el rango de edad. Y también algo que se ha hecho mucho énfasis en los últimos años es que, a diferencia de lo que se creía inicialmente, que el bloqueo pupilar era el único mecanismo de acción, en realidad existen varios, como puede ser el factor cristaliniano, por ejemplo, o como también factores de la acomodación que también pueden estar incidiendo en este tipo de enfermedad. De hecho, en algunos estudios inclusive hablan que hasta más del 50% de los pacientes, un 58 aproximadamente, tienen mecanismos combinados y que más bien el bloqueo pupilar se puede encontrar solamente en el 30% de todos los pacientes. Exacto, y también como muy rescatable de tu trabajo y lo que mencionaste hace rato es longitud axial no es igual a cierre angular, ¿no? Intervienen Exacto. más otros factores que la simetría ocular, que me gustaría Sí, que resaltaras como cuáles son los que encontraste. Sí, creo que algo también que encontramos en este estudio es que tuvieron más que ver la estrechez de la cámara anterior que más bien la longitud axial como tal, porque teníamos casi todos los pacientes estuvieron dentro de longitudes axiales que se corresponderían o que estarían clasificadas como hemétropes, cuando en realidad son pacientes que casi todos por esfera son pacientes hipermétropes. Entonces, sí es importante recalcar eso, ¿no? Que creo que lo más importante son, o los factores que nosotros encontramos es la hipermetropía en cuanto a esfera, no en cuanto a longitud axial, y datos como cámaras anteriores estrechas, que eso se correlaciona más con enfermedad por cierre angular y no tanto la longitud axial. Ahora, por otro lado, en cuanto al pronóstico de las cirotomías, como dices, no es un procedimiento resolutivo, ¿no? Al 100%, sino que puede seguir con cierre. Tú demostraste que el porcentaje de éxito disminuía significativamente a los 3 meses. Eso me parece incluso, quizás por decirlo así, una debilidad del estudio, porque quizás si esas mediciones las hubiéramos hecho a los 6 meses, pues hubiéramos Sí, un mayor número de pacientes. tenido como una cifra más exacta de tantos pacientes se... ¿Ya no escucho? Ay, creo que Carlita se desconectó. ¿Hubo un problema de señal? Sí, creo que tenemos un problemita técnico, pero ya regresó la doctora Carla. Ya me veo, es que mi internet está pésimo, lo siento. Justo ahorita está pésimo. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Perdóname, Fer. Bueno, No, ya a manera de conclusión, ¿cuáles son como los 3 puntos claves de tu estudio con los que tu trabajo consideras que contribuye a la comunidad de glaucoma? creo que número 1 es la vigilancia de los pacientes después de aplicar las iridotomías,
porque como decía, no podemos esperar que las iridotomías, el efecto dure para siempre en un ojo que tiene una mecánica cambiante y que ya se ha visto que con el paso del tiempo hay varias estructuras que van cambiando. Por ejemplo, la bóveda cristalina va modificándose o el cristalino va aumentando de tamaño. Entonces yo diría que la vigilancia es uno de ellos, que no porque hagamos iridotomías quiere decir que ya podemos olvidarnos de la gonioscopía para siempre, ¿no? Ese sería el punto número 1. El punto número 2, lo que comentábamos de que la longitud axial no es como tal un factor de riesgo fuerte, o al menos lo que comprobamos con el estudio, para una enfermedad por cierre angular, sino que hay factores más fuertes como es la profundidad de la cámara anterior y si el paciente es hipermétrope, pero en base a la esfera. Y como tercer punto, yo diría que en aquellos pacientes que las iridotomías tuvieron éxito, sí sugeriría esperar mínimo 3 meses, posterior a la aplicación de láser para poder hacer una nueva refracción o darle su receta de lentes. Muchas gracias, Fer. Pues entonces, si no hay más comentarios, a nombre del Comité de Admisión y del Colegio Mexicano de Glaucoma, te damos la bienvenida. Muchas felicidades. Gracias. Y pues continuamos contigo, Jazz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Fer, muchas felicidades. Sabemos que serás un miembro destacado de nuestro Colegio Mexicano de Glaucoma. Y bueno, para continuar con nuestro programa, ahora sí, les dejo al doctor Kurt Halleven con su presentación, que como les digo, estamos todos muy ansiosos por verla. Adelante, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un enorme placer estar esta noche con ustedes y agradecer a la doctora Ledesma su linda invitación y desearle a ella y a la mesa directiva muchas felicidades, todas las bendiciones posibles y felicitaciones porque seguramente va a ser un año de mucho éxito. La doctora me pidió hablar de este tema, que es un tema que me gusta mucho y que creo que tiene puntos que son importantes para considerar en esta época justo donde estamos cambiando nuestras técnicas quirúrgicas y evaluar lo que es la fisiopatología de la salida del humor acuoso. El contenido de la plática que tenemos hoy es recordar qué es lo que conocemos hasta ahora, que es básicamente una dinámica del humor acuoso, que es un continuo de filtraciones pasivas y activas, y mover de esto a un modelo dinámico del humor acuoso a través de un principio que es el flujo pulsátil. Después hablar del sistema linfático ocular, que es controversial, y enseñarles las nuevas evidencias y revisar la literatura, especialmente de la vía uveolinfática y la glinfática. Y posteriormente hablar de los mecanismos de envejecimiento del ojo y de glaucoma a través de las estructuras mecanosensoriales y los cambios de la matriz extracelular. Y todo esto yendo hacia el final, que serán las implicaciones para el tratamiento de glaucoma, porque terminaremos con una mesa redonda justo con este tema. Bueno, hablemos de qué es lo que sabemos ahora. Como decía yo, sabemos que el humor acuoso tiene que pasar estas 3 capas de trabéculo para llegar a esta que es la zona que en este momento conocemos la más importante, la yuxtacanalicular. Y aquí vean este diagrama tan idealizado del canal de Schlemm, muy bonito, muy bien hecho, y un canal colector que sale como a los 90 grados. Bueno, pues esto no pasa, es definitivamente algo incorrecto. Pero esta es la vía convencional y es una idea, digamos, gráfica para entenderla. Pero vean ustedes que la vía uveoscleral o no convencional tiene muchas más vías de salida de las que normalmente consideramos. Pensemos, no solo tenemos el trabéculo que ya vimos, es la vía convencional, pero como formas no convencionales también hay salida por la córnea. También se absorbe por el cristalino, se va al vítreo,
aquí hay vasitos linfáticos que van a sacar esto lo explicaremos, estos están en el músculo ciliar, hay salida directa de la esclera o indirecta y a través de la coroides y las vorticosas, como explicaremos tantito más adelante. Todo esto está muy bien explicado en este maravilloso artículo. Es un artículo que resume todo lo que conocemos. Es un artículo que me puedo apreciar que mi maestro Ron Feldman es uno de los autores y el gran conocedor de esta área es Murray Johnstone y vamos a ver varias de las referencias de él. Bueno, el humor acuoso, y esto lo aprendemos en todas las clases, es el que permite al ojo tener una función tanto de visual y de tono que le permite funcionar. Y obviamente va a tener entonces la forma y propiedades refractivas del ojo, pero especialmente para nosotros es importante porque proporciona nutrientes y elimina los productos de desecho. Y esta es una parte importante en el envejecimiento del glaucoma. Esta eliminación se hace lenta, mala, y entonces estos elementos se vuelven tóxicos y terminan dañando internamente también el ojo. Hablemos de la vía convencional y la no convencional, ¿cómo los entendemos normalmente? Bueno, pues aquí sabemos la vía convencional con el flujo que pudiéramos decir el proximal y el distal. Y aquí es importante siempre entender qué se refiere el autor. Si estamos hablando de distal o proximal del trabéculo o estamos hablando de distal o proximal del canal de Schlemm. Entonces, esto siempre es importante en tomar en mente cuando estamos hablando con alguien que maneja fisiología. Y veamos que la vía no convencional la llamamos la uveoescleral clásicamente, pero veamos que esta se compone del flujo uveoescleral, o sea, aquel que está en esta zona y que va a salir por acá, la uveolinfática que saldrá por los vasos linfáticos y la uveovorticosa que está saliendo por la coroide y últimamente las venas vorticosas. Bueno, parece fácil. Nosotros normalmente decíamos que la vía convencional era un 75% del flujo de salida y la vía no convencional un 25% más o menos. Bueno, ahora se sabe que es más o menos en estados de una persona sentada y sin movimiento, será aproximadamente un 50% por la vía convencional y un 50% por la vía no convencional. Pero cuando el ojo se inflama o cuando aumenta mucho la presión, como en el caso que nos enseñó la doctora Rebollo, con aumento rápido en un ángulo cerrado, pues entonces la salida se cierra y es prácticamente de 0 a 10% lo que sale y la que rescata toda esta vía de salida será la vía no convencional, como estaremos viendo además. Entonces, el flujo no trabecular va a disminuir con edad y esto ya se ha calculado en 3,5% por década. Aquí les traigo un esquema que en una forma muy gráfica y muy rápida va a enseñar la vía convencional. Aquí tenemos las paredes del trabéculo, las láminas trabeculares, aquí la membrana basal yuxtacanalicular, los vasos de canal de Schlemm y canal de Schlemm, la entrada de los canales colectores y la salida por las venas acuosas. Bueno, aquí vamos a ver con un poco más de detalle. La imagen anterior, quiero que se recuerden de ella porque la vamos a regresar a ver más adelante, pero con más información. Entonces aquí nuevamente les estoy enseñando primero un diagrama, el canal de Schlemm, después aquí en una forma muy simplista, el plexo escleral profunda y las venas acuosas. Pero vemos que esto se vuelve más complicado. Vean ustedes todo este plexo, que es el plexo escleral profundo, y si nosotros vemos aquí abajo el canal de Schlemm, van a salir hacia estos canales colectores intraesclerales, que son paralelos a canal de Schlemm y son muy ricos, como vemos acá. Y muchas veces cuando nosotros entramos a canal de Schlemm, hacemos perforaciones y nos vamos por estos canales paralelos. Y esto es
cuando entendemos que no estamos en el sitio adecuado, estamos haciendo lesiones en esta zona. Ahora, aquí estamos viendo un diagrama de estas salidas que tienen de las venas, que serán las venas acuosas, que nos tenemos que entrenar mucho a verlas en la conjuntiva. Típicamente están saliendo de la esclera, tienen pigmento alrededor, vemos el remanente de acuoso que está saliendo y vemos a veces hasta los hematíes pasar de uno en otro. Y esto habla de una integridad de toda esta vía que estamos viendo acá. Ahora, con un poco de más acercamiento, vemos estos canales intraesclerales, ¿sí? Estos se van a juntar, son paralelos al limbo, vean ustedes, y se van a entrelazar, pero después hay zonas que están cerradas. Entonces, es un plexo virtual, pero es un plexo paralelo que acumula líquido y este ayuda a que se mantenga el tono. Ahora, parte importante es entender que todo esto está rodeado de actina y es muy fácilmente contráctil. Por esto nos va a ayudar a entender que podemos sacar este líquido más o menos rápido cuando es necesario, por ejemplo, una posición invertida por parte del paciente. Hablemos con más detalle de este sistema de drenaje y veamos en esta primera imagen, esto es el canal de Schlemm enseñado en azul y vamos a ver la malla trabecular, todo esto lo veremos a más tamaño en esta zona de acá. Nada más quiero enseñarles que tenemos estas dos como lengüetas que veremos aquí y estas dos lengüetas son de particular importancia porque estos son un par de cierres que pueden funcionar como compuertas, permitiendo la salida de este humor acuoso a los canales intraesclerales. Entonces, estas son las puertas o entradas de los canales colectores que se pueden abrir y cerrar. ¿Y por qué se abren y se cierran? Porque vean ustedes, hay material contráctil en toda esta zona. Esto es el epitelio yuxtacanalicular de la malla trabecular y aquí vemos unos pequeños como volcanes. Estos son la vía rápida de expulsión de acuoso desde acá, desde el trabéculo hacia canal de Schlemm, pero también hay trabéculos o trabeculados o mallas o paredes internas que ayudan a la contractilidad de estas lengüetas. ¿Sí? Entonces, el canal de Schlemm no es una zona virtual abierta, sino que es tabicada. Y esto es lo que le va a dar su característica de poder sacar líquido cuando quiere y meterlo cuando quiere. Y no solo esto, la función de todo esto es a través de movimientos propioceptivos que vamos a ver más adelante como movimientos que traducen este movimiento en acción celular, como lo veremos más adelante. Ahora, ese canal de Schlemm tiene una salida pulsátil del humor acuoso y tiene movimiento que tiene implicaciones para la regulación de la presión. Y este canal de Schlemm y todos los canales posteriores son interesantes porque tienen funciones tanto linfáticas como vasculares. ¿Y cuáles son los requisitos para un flujo pulsátil como el que tengo dibujado acá? Bueno, que tengamos una cámara, que sería la cámara de Schlemm, el lumen del canal de Schlemm, el reservorio, el mismo canal de Schlemm, un tejido móvil dentro del reservorio, que es por un lado la malla trabecular, pero también estas fuerzas de las lengüetas de los canales colectores. Y esas son las entradas y salidas en forma de válvula, que son tanto el endotelio de la pared interna del canal de Schlemm y una fuerza cíclica para generar movimiento, y vamos a hablar un tantito más adelante, es el flujo pulsátil unidireccional que tenemos. Entonces, si vemos, esto es muy similar a los canales linfáticos, aunque este es un canal vascular y tiene una vía de entrada y que se puede cerrar para evitar el reflujo.
Y entonces, cuando nosotros clásicamente estudiamos la vía de salida del humor acuoso, hablábamos de que es cámara anterior, malla trabecular con sus 3 porciones, el canal de Schlemm, y especialmente recuerden estos pequeños poros o conductos transcanaliculares que son la vía rápida. Esto no lo piensa mucha gente. Después, las entradas a los canales colectores, que son como bisagras y permitirán la apertura y el cierre del humor acuoso. El canal colector, que es está en la esclera profunda, que va a llevar todo esto a la vía episcleral venosa acuosa. Pero acuérdense que pues están todas las otras vías que ya vimos. Por lo tanto, esto es muy complejo. Y aquí se hace más complejo, pero esta es la nueva teoría. La nueva teoría es que nos dice que esto no es un filtrado pasivo que está saliendo nada más por gradientes de presión, sino es un flujo pulsátil que viene de la sístole y la diástole del corazón y la sangre que llega, y donde llega, llega a coroides. En coroides se ensancha la coroides con cada sístole y se drena con cada diástole, pero con cada sístole va a sacar todos los líquidos que están hacia enfrente, y esto va a ser un pistón coroideo. Esta es la base de este flujo pulsátil que induce un movimiento a través de todos los tejidos de la parte posterior, a través de cristalino, llega a cámara anterior y hará movimiento pulsátil en la malla trabecular. Y esto intenta sacar hacia afuera del canal del Schlemm este acuoso, que se disminuirá en un momento en el canal de Schlemm. O sea, canal de Schlemm va a participar de este flujo pulsátil. Va a tener estos aumentos transitorios de la presión, sístole y diástole, y este pulso llevará el humor acuoso, que finalmente será sincrónico, aunque un poco retardado con respecto al pulso del corazón. Y este pulso pulsátil también lo veremos en las venas acuosas. Entonces, todo esto lo llamaremos el pulso ocular pulsátil. Entonces, esta pulsatilidad del humor acuoso fue estudiada muy importantemente, y ya mencioné al doctor Johnstone y colaboradores, que describen a perfección y con unas imágenes hermosas. Aquí vemos en sístole, aquí el trabéculo está sacando ese líquido que está en cámara anterior, y en este momento vemos que ese líquido ha pasado el trabéculo y se va a ir hacia canal de Schlemm, y hay un momento de descanso, se va haciendo más grande la cantidad en trabéculo hasta que en diástole está absolutamente lleno y listo para el próximo flujo o pulso que va a sacar hacia canal de Schlemm. Bueno, pues ya hablamos entonces de esto que es sincrónico con el ritmo cardíaco, pero recuérdense que también hay otras fuerzas que son las fuerzas sacádicas del ojo y el movimiento del párpado, que podemos ver representado acá, y esos movimientos pueden ser hasta 10 milímetros de mercurio. Vamos a hacer nuevamente un acercamiento, y esta es posiblemente una de las partes más importantes para entender cómo funciona íntimamente el canal de Schlemm y el tejido yuxtacanalicular. Bueno, ya hablamos de que las fases más anteriores del trabéculo básicamente no son muy importantes para el filtrado, sino que prácticamente es la zona yuxtacanalicular, que es la que va a estar ayudando a un ultrafiltrado, y especialmente una salida rápida como por este canal, ¿sí?, que va a ser de importancia para nosotros. Si nosotros examinamos las lamelas del trabéculo, vamos a ver que son fenestradas, pero también están separadas, pero unidas al mismo tiempo. Cada una de las lamelas está llevando a la otra, está unida. Y la última capa de estas será justo esa capa de células yuxtacanaliculares que tienen prolongaciones hacia el canal de Schlemm, y esto se va abombando con cada sístole, y dejando que pase el líquido
por filtración de esta zona, por este endotelio del canal de Schlemm y también, como vimos, por esta zona de acá. Entonces, este diagrama nos muestra cómo funciona íntimamente el flujo pulsátil. Entonces, ya podemos entender la forma y la función de cada una de las células, cada una tiene un elemento de importancia. Y de lo más importante que vamos a regresar luego, vean ustedes estas prolongaciones. Estas prolongaciones van a tener mecanismos íntimos de entender qué está pasando con este flujo, ¿sí? Entonces, estos son zonas que tienen autosensibilidad, entienden cuando se están estirando y pasan procesos metabólicos en ese momento, que todo esto está finamente engranado como un reloj perfecto, funcionando muy bien, hasta que llega a cierta edad y esto empieza a no funcionar. Y obviamente en las enfermedades como el glaucoma, que a veces esto está mal hecho desde la genética. Entonces tenemos que entender todo esto en una forma global y dinámica. Entonces, decíamos la amplitud de la salida del humor acuoso, del pulso ocular normal, es de 3 milímetros, pero por ejemplo, con el parpadeo puede ser 10 milímetros. Y obviamente también posiciones inversas o estar acostado va a cambiar todo esto. Entonces, todo esto es dinámico. Y aquí podemos ver que ya se están haciendo trabajos muy bonitos. Ese es un estudio de este año, donde están hablando de que ya se está midiendo clínicamente el flujo pulsátil a través de trabéculo. Y vemos que las ondas normales son amplias en longitud y altas. Esto con el glaucoma, ven que se hace más corto y los espacios ya no llegan a la altura, no tienen la fuerza y son más lentos. Entonces, esto es el efecto del glaucoma, que es similar al efecto del envejecimiento. Veamos ahora una zona que es de gran importancia, que es el plexo escleral profundo, que podemos decir, según muchos de los estudios que se han hecho, el sitio de mayor resistencia de la salida del humor acuoso. Aquí vemos los canales esclerales, como ven ustedes, son longitudinales y paralelos a canal. Este es canal de Schlemm, perdón, y estos son los canales longitudinales, son paralelos al canal de Schlemm. Aquí vemos estas lengüetas, aquí hay una gran lengüeta, que es un canal colector, etcétera, ¿sí? Aquí nuevamente, con más magnificación, los agujeritos y las conexiones con malla trabecular, como vemos acá, hay conexiones. Y este canal de Schlemm no es liso como vimos en el diagrama, sino que es bastante rugoso y está bastante complicado. Entonces, todo este plexo va a acumular líquido y lo va a tener ahí esperando, dejando salir poco a poco, pero también la contractilidad del pulso. Cada pulso que llega, depende de lo fuerte que llega, sacan más humor acuoso. Entonces, aquí tenemos, como decíamos, el canal de Schlemm, la malla trabecular, los canales colectores, aquí es la entrada del canal colector, los canales intraesclerales, y todo esto está rodeado de músculo liso perivascular. Esto es muy importante, porque entonces tiene su capacidad contractil. Bueno, si el canal de Schlemm es canalizado, y se hacen pruebas de infusión para ver cómo funciona, tenemos imágenes como esta, que es muy simpática, donde aquí se ha puesto en la canalización, aquí no hay líquido que haya pasado, y aquí podemos ver cómo pasa el líquido, y vean cómo se pueden ver cada una de las capas de la malla trabecular. Se calculan que son aproximadamente unas 13, y obviamente todo el sistema colector. Vemos aquí muy claramente estas lengüetas de las que estábamos hablando, los septums, ¿verdad? Que son importantes. Y aquí pasa algo que mencionó la doctora Rebollo en su plática pasada. Si nosotros tenemos un paciente que no hemos cuidado, que tiene un glaucoma, digamos, por un bloqueo pupilar,
y sube la presión y ese paciente no es revisado pronto, bueno, pues el canal de Schlemm, que es normalmente como este, pues puede tener una herniación, una aposición, se colapsa el canal de Schlemm y hay una herniación del trabéculo al canal de Schlemm. Y si nosotros dejamos que esto pase mucho tiempo, este pigmento que tenemos acá se va a pegar permanentemente. Aquí vemos cómo es como un gran engranaje donde cada pieza tiene su función. ¿Sí? Aquí, si se fijan en esta imagen, es una imagen donde le subieron la presión a 40, 45 y vean ustedes, el trabéculo está básicamente bien. Este no es un glaucoma crónico de ángulo abierto con acúmulo de material en esta zona, etcétera. No, este es un caso agudo. Entonces, esto es una de las enseñanzas para nosotros. No hay que dejar los pacientes con presiones muy altas porque nosotros siempre pensamos en el colapso de una arteria o algo así, pero también se colapsa el canal de Schlemm y esto es un problema. Y ahora vamos a cambiar de chip y vamos a hablar de algo nuevo, algo totalmente nuevo que es la vía uveolinfática en el glaucoma. Para esto quiero dar el agradecimiento al doctor Raúl López Cervantes, que es residente de glaucoma de nuestro instituto, que hizo una revisión muy, muy bonita de este tema. Vemos cómo el sistema linfático, bueno, ya sabemos, es muy rico en todo lo que es el cuello y esta es la zona donde va a drenar todo lo que es el líquido del ojo. El sistema linfático remueve los líquidos excesivos, especialmente las membranas, las proteínas y las moléculas grandes y los ácidos grasos, pero también está encargado de la producción de células inmunológicas. Esto es de importancia para nuestro ojo. Y hace ya algún tiempo, Kisatil y colaboradores estuvieron viendo que el canal de Schlemm y los canales intraesclerales y los colectores tienen marcadores tanto para vasos sanguíneos como linfáticos. Entonces son un tejido híbrido, ¿sí? Que tiene dos características. Posiblemente en unos momentos funciona más de una forma, en otros momentos más de otra forma. Pero esta anatomía vascular y linfática, esta es una dualidad que no se sospechaba, especialmente en el plexo profundo escleral. Sabemos que el canal de Schlemm puede distenderse y moverse y es pulsátil como un vaso linfático. Aquí les enseño pues un auto con doble modalidad y así debemos pensar nuestro canal de Schlemm. Es un híbrido. Bueno, ¿cuáles son las similitudes entre el flujo pulsátil vascular en la linfa y en los vasos vasculares? En la linfa tenemos esto, son vasos segmentados que tienen zonas de apertura o también pueden estar cerrados, permitiendo un flujo unidireccional. Tenemos estas válvulas aquí cerradas, pero tenemos un músculo liso que lo permite abrir y cerrar, como vemos acá, a través de esta peristalsis. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de un comportamiento dual y en el caso linfático, se puede devolver el líquido extracelular al sistema vascular. Entonces, esto por la peristalsis que tiene el sistema linfático, puede bombear contra un gradiente de presión. Y obviamente sabemos que el canal de Schlemm también está yendo con el gradiente de presión. Entonces, siempre habíamos pensado en el ojo como un sitio separado inmunológicamente del resto del cuerpo, pero vemos que esto no es cierto. La existencia de esto ya se había sospechado hace años, pero no se había comprobado sino hasta los trabajos de Yücel, que fue el primero en demostrar el drenaje linfático del cuerpo ciliar en una forma consistente. Aquí tenemos una perspectiva histórica, pero quiero enseñarles nada más estos últimos tres. Grünzig empieza a enseñar las conexiones entre el ojo y el sistema linfático. Yücel lo demuestra ya en humanos y Kim puede hacer la contribución a qué tanto está contribuyendo
la vía uveolinfática en animales y en humanos. El primer estudio fue con coloides que fueron inyectados dentro del ojo de un conejo, y se encontró que como todo esto estaba saliendo y se estaba quedando a nivel de ganglios linfáticos submandibulares. Y el trabajo más importante fue de Yücel, que pudieron enseñarnos en esta imagen con el marcador verde que tenemos la podoplanina, que es un mensaje, una molécula típica de ganglios linfáticos, o más bien vasos linfáticos, pero también se vio el rojo del colágeno 4, que también es típico de esto. Y al mismo tiempo fue negativo para CD34, que fue un marcador endotelial vascular. Entonces, se puede ver que en ese mismo sitio, estos son vasos linfáticos y no vasculares. Esto fue francamente importante, y entonces el doctor Yücel habla de la identificación de los linfáticos y una vía uveolinfático de salida del humor acuoso. Y aquí esto lo demuestra en ovejas, donde la salida es hacia el ganglio submaxilar, y demuestra que la vía uveolinfática participa en el aclaramiento de líquido y proteínas. Y se ha hecho muchos estudios de esto, y esto representa un área de interés para nosotros porque podemos modificarlo. Es más, ya lo podemos modificar en este momento con medicamentos que nosotros tenemos a la mano. Para esto también hizo otros estudios. Este fue Kim y colaboradores que hicieron estudios muy finos hablando del drenaje linfático y plasmático con un marcador en cámara anterior, y vemos que la malla trabecular es la que es principalmente funcional, ¿sí? Prácticamente un 70%. La uveoescleral casi un 20%, y la vía linfática es pequeña, pero también está funcionando. ¿Por qué? Porque vean ustedes, el plasma aclara todo esto que estaba en cámara anterior en cierto tiempo, pero la linfa está haciendo esto lenta, pero seguramente a la misma cantidad que el plasma. Ahora, el sistema linfático también es causante de glaucoma, y esto se puede entender a través de alteraciones de la angiopoietina, y esto se estudió en modelos animales donde se desarrollaron fenotipos compatibles con glaucoma congénito. Entonces, sabemos que defectos linfáticos también pueden ser causantes de glaucoma. Y la evidencia en humanos de que esto está funcionando son estructuras vasculares y linfáticas en canal de Schlemm y en iris. Entonces, en este sistema se pintó ¿cómo se llama? El humor acuoso, y vean ustedes cómo el canal de Schlemm todo se llena de está tiñendo para linfa, y vean ustedes, se va hacia el lado nasal. Recuerden esto es importante para nuestra cirugía. Y vean ustedes que en iris también vemos estos acúmulos, y estos hay que estudiarlos todavía más porque parecen ser pequeñas bolsas linfáticas a nivel del collarete. Y ¿dónde está todo esto? Pues este sistema colector venoso probablemente está acompañado del sistema linfático en toda su extensión, saliendo en una forma muy rica del canal de Schlemm y saliendo ya después por los vasos venosos intraesclerales y a la vía venosa. Por el otro lado, podemos hablar de la linfangiogénesis como respuesta biológica. O sea, probablemente es una vía de regulación linfática de la salida del humor acuoso. O sea, si nosotros estimulamos la linfangiogénesis, la linfangiogénesis estimula la presencia de factores biomecánicos y bioquímicos que son los que van a hacer la mecanotransducción. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de estas células yuxtacanaliculares que están entendiendo este movimiento que hay del líquido? Bueno, este estiramiento
llamaremos mecanotransducción y tendrá efectos biomecánicos y bioquímicos. Y entonces sabemos que el modificar la linfagiogénesis es también una forma de que podemos manejar el glaucoma, porque los linfáticos corresponden a análogos de prostaglandina, pero también al VEGF-C, aumentando la linfangiogénesis y de esta forma indirectamente la salida del humor acuoso. A continuación veremos el efecto de las prostaglandinas. Esto es algo que a mí me pareció sorprendente y muy interesante, donde estamos viendo que el latanoprost puede estimular el drenaje linfático ocular en este modelo. Es un estudio bastante reciente y es de Tam y Giselle. Y vemos estos ratones que están llevando el drenaje linfático y vemos que en este caso los ratones que estaban con latanoprost tenían mayor drenaje linfático ocular en comparación con los controles. Y fue la primera evidencia de una nueva diana terapéutica para prevenir la ceguera por glaucoma por una vía totalmente independiente de bajar la presión. ¿Sí? Esto es francamente interesante, pero también tiene sus puntos, como veremos más adelante. En este estudio de Kim y colaboradores se dieron cuenta que esto puede ser parado, esta salida del líquido linfático a través de pacientes que están con una sección radical de cuello y donde no tienen los ganglios linfáticos del cuello. Estos pacientes no pueden sacar líquido linfático. Esta parte es bastante desconocida, cómo el ojo llega a traer todo este líquido linfático a estos ganglios. Entonces, es una área de estudio muy importante por el momento. Otra de las cosas, hablando de la organogénesis y de dónde viene la linfa, pues cuando se está haciendo el sistema linfático, tiende a tener una polarización nasal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos hacia un rato? La zona nasal estaba más rica en linfáticos. Bueno, pues aquí vemos cómo en el plexo escleral y subconjuntivalmente toda esta zona está llena de drenaje linfático. Entonces, el linfático tiende a ir no hacia el lado temporal, sino nasal y especialmente en la zona inferior. Consideremos entonces que hay varios puntos que hay que hacer énfasis. Que el sistema linfático, aunque carece de bomba como el corazón, tiene una peristalsis y una linfangiogénesis que ayudan a sacar humor acuoso y son dianas terapéuticas. Y las prostaglandinas, que son medicamentos que ya tenemos, sabemos que pueden ayudar en la vía uveolinfática, y todas estas vías no convencionales cobran interés cuando la malla trabecular está no funcionando. Entonces hay este delicado balance que permite la salida de humor acuoso hasta que se sobrepasan las barreras. Entonces, este sistema linfático será importante para entender entidades como glaucoma o inflamación, ¿sí? Ahora, hablemos de otra cosa. Todavía se vuelve más complicado. Siempre hemos hablado de la teoría vascular en el glaucoma, la teoría mecánica del glaucoma. También se ha hablado, aunque un poco menos conocido, la teoría bioquímica del glaucoma, que habla de una neurotoxicidad por betamiloide, que es similar al Alzheimer, toda una vía de entender nuestro glaucoma. Pero ahora vamos a agregar la teoría uveolinfática y la teoría glinfática. ¿Qué es esto? Bueno, la teoría linfática habla que el glaucoma lo debemos ver como un desequilibrio entre la producción y el aclaramiento de metabolitos neurotóxicos. Esto viene de la teoría linfática que se determinó hace ya algún tiempo, pero esto es relativamente reciente, 2012.
Iliffe y colaboradores muestran este sistema de limpieza paravascular en el sistema nervioso central y proponen el término de sistema linfático. Aquí vemos los vasos arteriales, aquí los vasos venosos, y lo acompañan inmediatamente junto, como aquí podemos ver en la representación. Esta sería la vía de aclaración, tanto vascular arterial como vascular venoso. Y entonces aquí, en esta parte, tenemos una serie de contenidos de células grandes o contenidos que no deben, contenidos tóxicos, y estos líquidos estarán pasando desde el lado positivo hacia el lado negativo en cuanto a fuerzas, en cuanto a presiones, y entonces así es el aclaramiento de muchas células y mecanismos de desecho que tiene el cerebro. Bueno, esto mismo será lo que está pasando en el ojo, que es una prolongación del cerebro, de tal forma que la arteria y la vena central de la retina van a tener una representación de esto, y también lo tenemos en la retina, ya se ha descrito en la retina. Entonces, la teoría linfática encuentra indicios de continuidad del sistema cerebral hasta la arteria central de la retina, que está aquí demostrada con tinta china. Y Austin y colaboradores, que han trabajado mucho esto, hipotetizan la muerte de células ganglionares secundario a una disfunción de este sistema y el acúmulo de beta-amiloide. Entonces tenemos una nueva forma de entender y estudiar el daño que está causado a nivel de nervio óptico. ¿Y cuál es la zona más importante? Pues como siempre decimos, la lámina cribosa. Este es donde también el tránsito linfático se está atorando, y nos acordamos de las viejas teorías del flujo axoplásmico, anterógrado o retrógrado. Bueno, aquí podemos entender esto también a través de que generalmente en los pacientes con glaucoma es frecuente encontrar que el líquido cefalorraquídeo tiene una presión un poco más bajo de lo normal, y en el glaucoma la presión intraocular es más alta. Entonces, esto se encuentra en la zona justo de la lámina cribosa, y tenemos un gradiente translaminar que normalmente su valor es 1, pero con acostarse el paciente sube a 3, 4 milímetros, y se piensa que esto está rompiendo este balance del sistema linfático. Falta mucho por conocer, pero les traje esto a colación porque creo que también es interesante, nos abre los ojos que el sistema linfático no solo es a nivel de trabéculo y sistema de salida, sino que también a nivel del nervio óptico. Concluimos que nuestra ignorancia es enorme. Todavía tenemos que saber mucho de fisiopatología del glaucoma, y ahora tenemos esta nueva vía. Y tan rico es la patología en el glaucoma que nos hace pensar que posiblemente, en vez de pensarlo como una enfermedad, deberíamos pensarlo como un síndrome. Bueno, terminando con todo esto linfático, vamos a regresar a la teoría mecánica del daño a nivel de trabéculo y por qué se daña con la edad y en el glaucoma. Y ya decíamos que la resistencia podíamos decir que era proximal, por ejemplo, en la malla yuxtacanalicular o la parte distal. Eso que significa, si estoy hablando de la malla trabecular, la parte distal sería la malla yuxtacanalicular, que está distendiéndose hacia canal de Schlemm, y con edad y con glaucoma, pues no puede hacer estos movimientos. O podemos hablar de la parte distal del canal de Schlemm y hablar de los daños de entradas de los canales colectores y los canales intraesclerales y el plexo escleral profundo. Entonces, la hipótesis de esta nueva teoría mecánica es que todos estos sitios están trabajando en conjunción, en una forma sinérgica, y esto es lo que regula la salida del humor acuoso. Desde hace mucho tiempo, Grant y colaboradores estaban buscando dónde es donde se queda el problema de la presión, que no puede salir
del ojo. Y en este estudio eliminó 2/3 partes de la pared escleral del ojo, del canal de Schlemm vivos, en muertos, perdón, y se dio cuenta que no hubo un importante cambio de resistencia. Por lo tanto, pensaron que la resistencia tenía que ser en la zona más proximal al canal de Schlemm, ¿sí? Entonces, esto es lo que se nos quedó a todos nosotros en la mente por tanto tiempo. Sin embargo, Grant y Ellinson fueron trabajando y en este caso fueron quitando malla trabecular desde adentro, haciendo trabeculotomías y eliminando, si la presión estaba baja, eliminando poquita resistencia, sí, solo un 14% si la presión estaba baja. Cuando la presión estaba en una presión normal, aumentaba esta resistencia que se había eliminado al doble prácticamente, y cuando habían presiones más altas, bajaba la resistencia muy dramáticamente. Por lo tanto, ellos pensaron que la remoción de la malla trabecular lleva a más perfusión. Esto es la base de lo que siempre hemos hecho en trabeculectomía. Ahora, quiero traerles una parte clínica, una pequeña perla clínica que ya tiene muchos años. Vean ustedes, desde Redmond Smith se sabe esto, pero Schirmer también lo agrega y habla del llenado del canal de Schlemm. Y esto es porque cuando hacemos una inversión de gradiente, por ejemplo, con la presión venosa de pie escleral arriba de la presión, se llena el ojo, el canal de Schlemm de sangre. Y esto lo podemos hacer igual cuando ponemos el gonioscopio sobre el ojo y vemos cómo se llena el canal de Schlemm. En pacientes normales, esto será rápido, entre 5 y 10 segundos, y a los 30 segundos seguramente el canal está perfectamente lleno. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros para saber si nos va a funcionar una cirugía de mix, ¿sí? Esto va a significar que hay normalidad de todo este sistema desde el trabéculo hasta la zona posterior. Entonces, los signos deseables serían un reflujo rápido y pigmento. Cuando vemos el acúmulo de pigmento en ciertas partes, habla que por ahí se está saliendo el humor acuoso. Al contrario, vemos en los pacientes con hipertensión ocular que el llenado es lento. Mientras más progresa el glaucoma, pues más defectos tenemos de llenado, y en el glaucoma avanzado el reflujo de sangre no se produce. Entonces, esta es una cosa que tenemos que pensar y hacer antes de cada cirugía. Regresando entonces a cómo están funcionando esas lamelas trabeculares y cómo están estas estructuras. Están altamente organizadas, las lamelas trabeculares tienen una membrana basal que es una capa continua debajo de las membranas y tienen matriz extracelular amorfa ubicada en el espacio yuxtacanalicular. El trabéculo yuxtacanalicular no es totalmente uniforme porque no tiene una membrana basal completa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las alteraciones con edad y en glaucoma? Pues tenemos cambios moleculares y proteicos en la matriz extracelular que van a dar daños a nivel transcripcional y translacional, y esto nos va a acarrear alteraciones en esta homeostasis que nosotros veremos como fluctuaciones de la presión y la resistencia. El glaucoma induce alteraciones en la expresión génica. Entonces, las proteínas en la matriz extracelular estarán alteradas. Algunas de las que se alteran, y son estas y las más importantes, son la coclina, la proteína GLA-matriz, el colágeno tipo 5, la matriz las metaloproteinasas 1 y 10, y las proteasas también tienen un lugar muy importante. Estas están ahí para renovar o degradar la matriz extracelular, pero estos niveles altos de metaloproteínas aumentan el flujo de salida y la inhibición de las metaloproteinasas, perdón, metaloproteinasas disminuye el flujo de salida. Entonces, las proteasas ya vimos que van a mantener esa homeostasis del flujo de salida. Los proteoglicanos son importantes para mantener las mallas
trabeculares estáticas, más bien flexibles, pero cuando cambian con edad y glaucoma, estos proteoglicanos se hacen duros y no hay flexibilidad de todo esto. Pero de los más importantes sería la coclina, quiero hablar de esto, que son van depósitos de coclina en el sistema de flujo de salida del humor acuoso en estos pacientes de glaucoma. Y en el espacio yuxtacanalicular se va a acumular grandes cantidades de material extracelular, como materiales microfibrilares, las proteínas y los polisacáridos. Y por el otro lado, ya dijimos, aumentan los proteoglicanos que van a tener altos niveles de cambio en glicosilación. Y todo esto altera la rigidez de la malla yuxtacanalicular. Entonces, podemos entender dos moléculas que están en balance muy, muy íntimo, que sería la coclina y el factor de von Willebrand. La coclina es la que nos va a ayudar en la mecanotransducción y el factor de von Willebrand en la mecanodetección. Entendamos, mecanodetección, la célula entiende, detecta el movimiento. Y la coclina va a ver ese movimiento, lo va a traducir en elementos que van a ayudar a la contractilidad de esa pared yuxtacanalicular, y así se hace la regulación de la salida del humor acuoso. Y esto no pasa en el glaucoma y se aumenta la resistencia a nivel de la malla trabecular. Entonces, estos dos mecanismos que deben estar en un balance muy riguroso son mecanismos de ajuste fino del humor acuoso, y ahorita los están investigando muchísimo porque determinan la estabilidad de las proteínas de la matriz extracelular, y todo esto nos va a dar más información para futuro para medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que pueden relajar todo esto, ya los tenemos en la mano, son, por ejemplo, las roquinasas o el Bunod de latanoprost. Entonces, todo esto nos va a ayudar en el futuro a tener otras vías que no son propiamente bajadoras de presión, pero facilitadoras de un metabolismo que tiene el ojo. ¿Se acuerdan que les enseñé este diagrama? Bueno, pues entonces decíamos que hay con la edad o en el glaucoma, por defectos de la coclina, una reducción de la mecanotransducción. Esto, vamos a encontrar que esto va a tener un daño a nivel de las lamelas del trabéculo. Aquí hay un mecanismo que llamamos shear stress, que es el mecanismo que es por presión y que hace estrés de las células que están estresadas y están estiradas, digamos. Y esto hace que la coclina, que es monomérica y que se debe degradar en una coclina degradada normal, bueno, en estos casos de estrés tisular y con aumento de calcio y magnesio, pues se va dañando el citoesqueleto y se van pegando estas lamelas. Pero aquí también a nivel de la membrana basal, de la pared yuxtacanalicular, estamos con esos acúmulos de proteoglicanos y material fibrilar. Y entonces tenemos menos contracción, ¿sí? Tenemos daño y se pegan estas células una sobre la otra. Entonces hay menor mecanotransducción. Todo esto va a hacer que llegue menos líquido a los canales colectores y finalmente, pues el flujo de salida va a bajar y finalmente habrá el colapso de canal de Schlemm con las alteraciones de la membrana basal yuxtacanalicular. Ahora, yendo un poco más hacia lo que nos va a interesar para cirugía, Hahn y Fauch en 2009 hablan del flujo circunferencial del canal de Schlemm. Y ellos mostraron que está limitado a medida de que el flujo pasa por la malla trabecular, se desvía en un lado o al otro, y que la misma malla trabecular está desviando el líquido. No solo es el canal colector, sino la misma malla trabecular. Y la malla trabecular va a llevar hacia áreas que son más abundantes, los colectores, y ya vimos
que esto es en la región nasal inferior y se crea un patrón de flujo segmentario. Y esto aquí lo podemos ver en estas imágenes de OCT, y este es el canal de Schlemm, y vemos que la zona nasal e inferior es la más rica, y vemos la zona temporal es la más pobre, y vean ustedes que aquí inclusive el canal de Schlemm está faltando. Y aquí, como decíamos, no solo es el canal de Schlemm, sino que el trabéculo también está desviando el líquido para una zona o no, otra zona. Y esto es posiblemente porque la labor de las proteasas es local, trata de limpiar esta zona y después se va con esta, y esto es una de las formas que se entiende que está funcionando esto. Las proteasas están limpiando el trabéculo para que llegue el líquido a canal de Schlemm. Bueno, Grant siguió trabajando y encontró que en realidad el control de la presión y el aumento anormal estaba principalmente al nivel de la malla trabecular. Estos eran los estudios tempranos de 58 y 1963. Posteriormente se fue dando cuenta que el canal de Schlemm no era un solo canal, no era ni siquiera un canal bipartito, sino que el problema de la resistencia no solo era el trabéculo, ni siquiera el canal de Schlemm, sino que habían limitaciones importantes en entender por qué esto no era un tubo simple con separación. Y finalmente llegaron a la conclusión que con los primeros estudios, que eran la eliminación de la pared externa del canal de Schlemm, bajaron la resistencia un 75%. Después, los segundos estudios, eliminando la pared interna, también bajaron un mismo 75%. Y entonces concluyeron que era la relación entre estas dos paredes, el canal de Schlemm, que causa la resistencia. Por eso, el canal de Schlemm es un canal con una homeostasis. Y cuando nosotros rompemos canal de Schlemm, tenemos que tomar también las consecuencias. Obviamente, cuando hablamos en glaucoma, ya encontramos un canal de Schlemm enfermo, pero en el canal de Schlemm, idealmente hay que mantenerlo cuidadoso, y esto tendrá implicaciones para los tratamientos por ejemplo, cosas de superficie ocular. Y ellos se dieron cuenta que las resistencias separadas, tanto de malla trabecular proximal y las zonas distales, eran resistencias que por separado no eran importantes, pero funcionaban como un todo para el canal de Schlemm. Entonces, todo esto es un sistema de salida que funciona como un reloj, ¿sí? Un sistema muy preciso que controla el flujo del humor acuoso, y la malla trabecular es solo una parte de la patología. Entonces, quienes quieren trabajar solo en malla trabecular, pues van a tener que tomar en cuenta que la otra parte no se está cuidando. Y tomar en cuenta que las alteraciones en las moléculas y la disminución de homeostasis no solo es en malla trabecular, sino en todo el canal de Schlemm y la zona distal también. Entonces tenemos que entender que es una patología mucho más compleja que va desde adentro hacia afuera. Todo esto está unido porque parte del problema es esa rigidez de las alteraciones del movimiento, que no pueden con tanto humor acuoso. Y estos factores se deben considerar en el seguimiento del glaucoma. Y, por ejemplo, como decíamos, los medicamentos nuevos relajantes de la malla trabecular, como la tanopros-bunod, pudieran ser una ayuda a este nivel. La imagenología con OCT seguramente nos va a dar imágenes muy bonitas como las que ya vimos, y las veremos clínicamente, y podrán ser posiblemente formas como nosotros hagamos decisiones quirúrgicas. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Yo, a final de cuentas, quiero reparar este problema, y tengo ahora unas magníficas cirugías que son los MIGS, pero son muchas y no sé cómo utilizarlos. Entonces, vamos a utilizar lo que acabamos de aprender para esto. Hablemos de la cirugía clásica, que es las cirugías clásicas, quitan todo el espesor de la pared del ojo, es la trabeculectomía, y sabemos que es altamente efectiva en bajar la presión, ¿sí? Si no tuviéramos el
horrible problema de la conjuntiva y su cicatrización. Entonces, si la trave no tuviera cicatrización, seguiría siendo la reina de todas. Sin embargo, ahora con tantos medicamentos y los problemas de superficie ocular, esto ya no es lo mismo que operar una trave hace 30, 40 años. Tenemos cirugías donde se abre o se extrae la pared externa del canal de Schlemm, y esto se está usando mucho en Europa, las esclerectomías, las viscocanalostomías, las canaloplastías, las sinusotomías. Estas todas bajan bastante bien la presión, bastante bien, igual que una trave, pero como no son de espesor completo, en realidad bajan muy bien, pero no descomponen el balance de la presión intraocular, pero tienen el mismo problema de la conjuntiva que se nos puede cicatrizar. Por eso nos vamos hacia la zona de mix, que es la apertura de la pared interna, por ejemplo, a través de goniotomía. Sabemos que la goniotomía es altamente efectiva, por ejemplo, en niños o inclusive en glaucomas juveniles, y esto también es cierto para algunos procedimientos como el trabectom, el CAHUC y el GAT. Estas son cirugías que están funcionando. El problema es que bajan hasta cierto momento, bajan hasta más o menos 15 milímetros de presión, y esto no es suficiente para muchos pacientes. Tenemos otros dispositivos que proporcionan acceso directo al canal de Schlemm, como los stents. Estos eran promisorios, se ven muy bonitos, se ponen muy bonito, pero no bajan la presión a donde nosotros queremos. También tenemos otros dispositivos ya de segunda generación que proporcionan el acceso directo a la conjuntiva, y estos serían el Zen y el Infocus. Aquí estamos viendo el Infocus, es la segunda generación, donde está pasando desde el canal, la cámara anterior, traspasando la malla trabecular, pasando por la zona interna de la pared de esclera para llegar subconjuntivalmente. Entonces, esta cirugía rebasa todas las zonas de máxima resistencia al humor acuoso, y se ha visto que sí baja muy bien la presión, pero nuevamente tiene todo lo que vamos a tener de problemas de ampollas, ¿sí? Lo más importante es que no se enrede con la cápsula de Tenon. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, también es parte de nosotros que escojamos bien al paciente. ¿Y qué me refiero por esto? Idealmente debemos escoger pacientes que tienen un glaucoma relativamente de pronto diagnóstico. O sea, pacientes relativamente jóvenes, 40, 50 años, no pacientes que tienen un glaucoma de hace 20 años, con glaucomas tempranos o leves. Y son pacientes que, por ejemplo, no quieren usar múltiples fármacos, o inclusive el monofármaco no le cae bien, o pacientes que quieren mejorar su superficie ocular, o pacientes que tienen una catarata leve y necesitan al mismo tiempo bajar la presión, pues son los pacientes ideales. Entonces, en estos pacientes recordemos que no vamos a bajar la presión hasta presiones de 10 y 12, sino que vamos a bajar aproximadamente un 20% como máximo. Se sabe que los pacientes con presiones ligeramente más altas bajan tantito más, y que si es una cirugía doble, también va a bajar transitoriamente por un par de años. Por el otro lado, no vamos a usar MIGS, que son cirugías para glaucomas tempranos, en glaucomas muy desarrollados o muy descontrolados o de larga evolución, porque ya van a tener generalmente daño de los canales colectores, y esto es lo mismo con pacientes añosos. Tampoco no vamos a hacer MIGS en pacientes que necesitan tener presiones de 10 y 12, ni en glaucomas secundarios, ni de presiones muy altas. Como ya les enseñé, antes de escoger un MIG y la zona de cirugía, vamos a buscar desde la conjuntiva que esté sana, las venas acuosas que estén allí, y después vamos a ver esa conjuntiva del lado nasal como un todo. Especialmente ver que no estén con medicamentos muy tóxicos para la superficie. Y después, una vez que vimos estos vasos nasales, vamos a hacer gonioscopía
dinámica, buscando el pigmento acumulado en las zonas de las venas acuosas, o sea, la zona correspondiente. Vamos a buscar ese reflujo sanguíneo que sea rápido, no sea parcial o lento, y en el caso de los CIPS, no va a ser la zona nasal, sino la nasal superior, y buscar que sea conjuntiva sana. También vamos a siempre enfatizar, por ejemplo, en los hospitales, escuelas, una muy buena biomicroscopía y una muy buena gonioscopía prequirúrgica, porque esta será parte del éxito. Y si nosotros no estamos haciendo esto con nuestros pacientes, podemos encontrar que después no tenemos un éxito total en nuestra cirugía. Y por ejemplo, aquí tengo un ojo muy bonito, muy bien abierto, pero vean ustedes que hay ojos como este que parecen estar abiertos, pero están cerrados, y lo que tiene es una gran bóveda cristaliniana, y si intentamos y vemos que podemos abrir y no hay sinequias, pues ese pudiera ser un paciente para una cirugía combinada. Pues concluimos que todo esto nos ha dado nuevas fronteras en qué pensar, está rindiendo ya frutos en terapias tanto médicas como quirúrgicas, que conocer esta vía de salida nos permitirá encontrar la cirugía ideal para cada uno de nuestros pacientes y hacer buena clínica, regresar al entendimiento y la visualización y el entendimiento de la fisiopatología que nos ayudará a ofrecerle a nuestro paciente y individualizar el tratamiento. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, vamos a la mesa redonda, 10 minutos, y pueden encender cámaras y micrófonos, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Kur. Estuvo espléndida, creo que todos aprendimos muchísimo, algo, pues, conceptos súper nuevos y que creo que serán determinantes para el futuro tratamiento con estos dispositivos. Y bueno, ahora tenemos unos minutos para una mesa redonda. Contamos con la presencia también del doctor Vincent Cordel, que tampoco necesita presentación, conocido por todos, mi querido profesor, y la doctora Carla Dueñas, la doctora Fernanda Rebollo y una servidora. Y nos coordinará el doctor Kurhard Levelmaki. Pues ellas, como ves, es un área de mucho estudio y que necesitamos aprender mucho. Yo me preocupo que a veces en nuestro conocimiento habitual, más estamos conociendo lo que nos dicen las compañías comerciales que lo que es nuestros conocimientos de fisiopatología. Y entonces a veces el representante de cierta marca comercial nos dice, no, ponme un iStent, por favor. Bueno, te regalo el segundo para que me pongas el iStent. O otra persona nos dice X, Y o Z, ¿sí? Son ejemplos, no estoy particularizando a ninguno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos estas decisiones en la vida real? Por ejemplo, Vincent, ¿tú qué haces de decisiones cuando, por ejemplo, tienes una cirugía combinada en este momento? ¿Vas a hacer una FACO? Aquí, ¿a ti con qué te gusta combinarla? Bueno, partiendo del punto de básico, ¿no? Que era para controlar la presión intraocular, era disminuir la producción y facilitar la salida. Entonces, ahí empezaría, ¿no? Sería uno. Si con la única cirugía de FACO sé que va a bajar la presión y puede continuar mi paciente con un fármaco 2, pues probablemente no haría nada, ¿no? En ese momento. Si quiero bajar más las presiones o sé de antemano que van a estar más, bueno, entonces ahí ya empieza la cirugía combinada, ¿no? En lo particular, ahorita, pues la cirugía incisional, que no es mala, no estamos hablando de una facotrabeculectomía, sigue siendo yo creo que una de las más elecciones. Sin embargo, para mí sigue siendo un procedimiento combinado un poquito, pues no agresivo, sino es invasivo, a fin de cuentas, ¿no? Porque la cirugía de faco es limpia y entramos por córnea, en fin, ¿no? Pero más que nada, a mí me gustaría hacer, si quiero bajar más las presiones, cirugía combinada en una instancia de faco, junto con un procedimiento ciclodestructivo, que puede ser volvización directa, una endociclofotocoagulación y o
o una transescleral, ¿no? Dejar ese estado y esperar el resultado. Si veo que es suficiente, ahí podría yo ir a un segundo intento y no hacer necesariamente. Obviamente, cuando tenemos casos con glaucomas con presiones muy elevadas, bueno, pues entonces tendremos la opción de hacer junto con trabeculectomía o pensar en una válvula. Por ejemplo, vemos que en Europa se están haciendo muchísimas esclerectomías profundas, ¿sí? No penetrantes, cirugías no penetrantes. Y me hago la pregunta si no es una cuestión de moda y de que nosotros estamos súper influidos de la escuela americana que tenemos exactamente aquí arribita, y la escuela europea está enormemente lejos. Para que nosotros nos vayamos a entrenar con estas gentes es difícil, es caro, y es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje muy importante. Carlita, ¿tú qué piensas de esto? Efectivamente, yo creo que es una cuestión de escuela, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estés más cerca, es si vas a dominar más la trabeculectomía o la filtrante no penetrante, ¿no? Entonces, pues justo nosotros estamos abajo de Estados Unidos y entonces optamos o estuvimos por mucho tiempo utilizando la trabeculectomía o incluso el implante de válvula de Ahmed como primera elección, según la escuela, ¿no? Y la filtrante no penetrante al final del día es una cirugía que también depende de una bula. Me parece que incluso la curva de aprendizaje no es tan lejana de la trabeculectomía. Creo que a la trabeculectomía le damos menos importancia a la curva de aprendizaje de lo que realmente es, porque sí, o sea, no es simple, digamos, ¿no? Y creo, o sea, yo la verdad es que al final del día son dos cirugías que dependen de una bula filtrante y que en el resultado final no le veo mayor diferencia a una trabeculectomía versus a una filtrante no penetrante. Por supuesto que la filtrante no penetrante, pues digamos, conserva un poco más la anatomía que la trabeculectomía, pero en realidad en cuanto a resultados o que digamos, esta se indica por encima de la otra, la realidad es que no. Claro, estoy de acuerdo. Ahora, Yasbet, yo sé que tú haces mucha cirugía, tanto de trabectom como de cajuc, y estas son cirugías, pues son las cirugías del momento que se están haciendo en México, y creo que son los mix que más se están utilizando en este momento. ¿Qué me puedes platicar de ellos? Sí, creo que en Latinoamérica en general han tenido pues un mayor porcentaje de uso tanto Trabecton como Cajuc, sobre todo hablando de Cajuc, por el precio, por la facilidad de utilizarlo, de no tener que contar con un aparato. Creo que es uno de los procedimientos que más están haciendo. Aquí es súper importante todos los puntos que usted nos dio para elegir al paciente, porque si tenemos ya un paciente con un daño avanzado en el que sabemos que justo el sistema distal de filtración está afectado, pues ya no va a ser suficiente con que hagamos la excisión de la malla trabecular, porque si lo que sigue del sistema de drenaje, los canales colectores y todo lo que vimos en la charla está afectado, pues no vamos a tener ningún buen resultado. Entonces, justo estas pruebas que nos mencionaba, de buscar las áreas donde hay más pigmento en la gonioscopía, de ver, buscar las venas acuosas, de buscar el sitio ideal, el reflujo, para saber si esto todavía está funcionando, nos va a ayudar mucho a seleccionar a nuestros pacientes y saber en cuáles hacer este tipo de procedimiento es válido y va a resultar en éxito. Al quitar la malla trabecular, quitamos también el problema de que haya colapso de los canales colectores, que se dice que es otra de las ventajas de los procedimientos de este tipo, ¿no? No como con otro tipo de dispositivos que los tenemos también que colocar en lugares muy específicos o tener que colocar varios y que ellos no impiden que haya el colapso a nivel de los canales colectores. Entonces, pues es un buen procedimiento siempre y cuando se seleccione bien al paciente, que sean pacientes con daño temprano, en que todavía el sistema distal esté funcional. Creo que es una buena opción y más en cirugía combinada. Correcto. Fer, tú estás muy activa en la enseñanza. ¿Y cuáles de todos estos procedimientos para hacer cirugía filtrante de algún tipo, ya sea filtrante o mix,
¿Dónde son donde tenemos los máximos problemas en la enseñanza, en la transmisión de cómo hacer la cirugía? Ahí ya me escuchan. Creo que no solamente es la cuestión de la técnica, sino que el primer problema al que nos enfrentamos para enseñar a los residentes o en general cuando entablamos relación con otros oftalmólogos que no son glaucomatólogos, el mayor problema es la indicación, porque muchas veces queremos que las cosas sean como recetas de cocina y la realidad es que no se puede. O sea, cada técnica, o mejor dicho, cada cirugía, cada procedimiento tiene que estar bastante individualizado. Entonces, creo que el primer problema al que nos enfrentamos es encontrar la indicación correcta para el paciente correcto. Que si a un paciente a lo mejor le puede hacer TRAVE, le puede funcionar, pero a lo mejor no le puede hacer una EPNP, o si tal vez a un paciente le pudiera funcionar un CAHUC, tal vez algún otro procedimiento no le podría funcionar, o inclusive a lo mejor económicamente no es accesible, como ya se había tomado en consideración. Y creo que algo importante también de lo que aprendemos de esta plática, de todas estas novedades sobre el ángulo, es que ahora ya no solo es tomar en consideración qué tan avanzado está el glaucoma, sino también cuál es el estado en general del paciente, ¿no? Tal vez no se han hecho muchos estudios, pero sí se ha visto que en pacientes que tienen problemas cardiovasculares también puede haber alteración en los canales colectores, etcétera. Entonces también sería muy bonito hacer estudios que hablen más al respecto. O también de los vasos linfáticos que ya mencionó de la coroides. Eso como primer punto, como primera dificultad que yo encuentro. Saber cuál es el momento correcto para operar, qué procedimiento y en qué paciente. Y ya como tal de cirugía, yo creo o me decanto por decir que la trabeculectomía o la EPNP, como decía Carlita, o sea, sí tienen una curva más compleja que al menos los MICS, es lo que yo diría. Y dentro de los MICS creo que CAHUC y Travectom son básicamente de los más sencillos. También como decía Jazz, el CAHUC pues es un procedimiento sencillo y también el costo es asequible para nuestros pacientes de América Latina y sobre todo de nuestro país. El Travectom también es muy útil y la ventaja que yo le encuentro al Travectom es que no tenemos el sangrado, por ejemplo. Pero también ya hay otros procedimientos que Jazz no me dejará mentir, en los cuales ella tiene bastante experiencia, como es el GAT, que también representan una buena opción y que inclusive con menor cantidad de recursos económicos el paciente lo puede acceder. Excelente. Pues ya tenemos el tiempo prácticamente encima. Les voy a pedir a cada uno una perla que sea, ya sea clínica o quirúrgica, para mejorar nuestro éxito o nuestra selección de pacientes. Voy a empezar contigo, Carlita. Pues me va a ver muy repetitiva, pero la gran perla es la selección de pacientes. Hasta la mejor perla es no dar expectativas mayores a las que se van a obtener con los resultados de las cirugías, ya sea trabeculares o incisionales. Carlita, ¿te gustaría decirle a tu paciente que pues hacer esta cirugía es una moneda al aire? No que es una moneda al aire, pero quizás decimos ya no va a usar medicamentos o le va a bajar a tanto la presión, con esto ya lo vamos a controlar, evitar esas frases. Sí, cierto. Creo que eso ya habla de colmillo. Sí. Vincent, ¿tú qué me puedes decir? Una perla para seleccionar bien al paciente y tener el máximo de éxito en cirugías para bajar la presión. Pues aquí con todo esto que presentaste se me hizo todavía más complejo y que te iba a hacer la pregunta precisamente de que cuál era tu opinión. Bueno, ya no lo pusiste de este lado, ¿no? La opinión, pero me preocuparía mucho a mí valorar. Yo solamente tengo dos formas. Uno, lo que veo. Y lo que veo, lo veo con la lámpara de hendidura y con una buena gonioscopía y el exterior, la conjuntiva, integridad. Pero más allá no lo veo, lo deduzco. Y es una incógnita, ¿cierto? Entonces, yo nada más me enfocaría mucho a ver la anatomía, como ya vimos del ángulo, para ver si el trabéculo, y el trabéculo lo vemos, pero no podemos ver también así mucha
con mucha definición, ¿no? Si están demasiado cerrados los estos. Pero bueno, sería eso. Los antecedentes, ya se menciona, antecedentes de uso prolongado de medicamentos, que es algo importantísimo, ¿no? Cómo alteran todas las situaciones. La edad, que también ya se mencionó, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, pues yo me iría en estos momentos con lo que tengo más experiencia. Y que también, como ya se mencionó, también costo-beneficio, porque es algo que podemos ofrecer lo mejor, pero muchas veces no va a ser posible por el costo. Correcto. Fer, tú que me puedes, ya nos dijiste unas buenas perlas. Platícame tú, por ejemplo, para un alumno que apenas está empezando con su primer, por ejemplo, su primer Kahoot, ¿qué le tienes que decir? Pues lo que ya comentaba de las indicaciones, pero también que en el caso del Kahoot o de procedimientos angulares, la visualización durante la cirugía es de las mayores perlas, porque si la visualización no es la correcta, en lugar de ayudar al paciente, podemos provocar daños bastante importantes. Entonces yo creo que la visualización correcta del ángulo sería mi mayor perla en la cirugía de tipo angular. Y Un en buen general, ayudante, ¿no? creo que, tomando un poco lo que comentaba el doctor Corder, otra de las perlas sería el estado socioeconómico del paciente y a cuántas cirugías voy a poder someter al paciente, cuántos procedimientos va a poder tolerar tanto económicamente como también sistémicamente, porque a lo mejor es un paciente ya grande, que a lo mejor tiene demencia o que tiene otros problemas como insuficiencia renal, etcétera, que me van a limitar el número de procedimientos a los cuales yo puedo meterlo. Sí, muy cierto. Y pensar especialmente en lo privado, yo tengo que pensar que con una cirugía, mi meta es con una cirugía arreglar el problema. Yo no quiero ni siquiera pensar en plan B, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que utilizar las cirugías más potentes que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Recordando que el glaucoma, el factor cicatrización es terrible. Yasbeth, ¿qué nos pudieras platicar? Bueno, igual, pues hablando específicamente de procedimientos angulares, creo que mis perlas serían, uno, pues ya lo mencionó Carlita, siempre comentarles que no se van a quedar sin medicamento, o sea que muy probablemente seguirán con su esquema de tratamiento médico, pero que esto nos va a ayudar a tener un mejor control de la presión. Y también es súper importante comentarles el aspecto del sangrado posterior a la cirugía, más cuando es en cirugía combinada con catarata, ellos piensan que como la comadre que se operó van a estar viendo perfecto al día siguiente y entonces amanecemos con la sorpresa de que tienen un ifema importante, la visión es mala, se espantan, están enojados con justa razón. Entonces, sí tomarse el tiempo de explicarles qué va a pasar en los días posteriores, que probablemente tengan que estar con cierta posición y que es normal y que de hecho hasta puede ser un factor de buen pronóstico para que no se espanten. Pero sí, sobre todo en la privada, esto es uno de los grandes inconvenientes, sobre todo con el GAT, ¿no? Que de repente sí nos puede dar unos sangrados muy importantes y que pues prefiere uno evitarse los problemas después de la cirugía. Y pues esa sería como mi perla, explicar bien, seleccionar bien al paciente y si de plano el paciente es muy quisquilloso, tiene otras expectativas, identificarlas y no ofrecerles este tipo de procedimientos porque van a creer que todo salió mal, ¿no? Bien. Pues yo tengo dos pequeñas perlas, son pequeñas, pero creo que me han funcionado. Una es cuando quiero examinar esa conjuntiva, ya lo vi al paciente, ya hice mi descripción, ya vi qué tipo de glaucoma, ya vi el nervio óptico, ya tengo todo el campo visual y todo. Ya estoy decidiendo una cirugía. Voy a ver la conjuntiva, pero la voy a ver antes y después de aplicarle una gota de nefrin o de brimonidina. Esto nos va a quitar los vasos superfluos y nos va a permitir ver mucho más fácil estos vasos acuosos. Esa es la primera. La segunda es un poquito más fisiológica y recordar la prueba de sobrecarga hídrica. Y esta es una prueba que van a decir, pues oye, ¿por qué? Bueno, ya sé que mi paciente está mal, no es una prueba diagnóstica, pero más que nada, especialmente si va a ser una cirugía tipo Kahoot o algo así, quiero ver qué tanto está funcionando mi trabéculo y la vía de salida en general. Si al hacer una sobrecarga hídrica tengo una respuesta muy violenta
digamos, subió de 18 a 36, pues sé que toda esa vía de salida es muy mala, muy mala. Y tendría yo que pensar en una cirugía, una no penetrante o una trabeculectomía de plano, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia es que subió, uy, pues de 18 subió a 21, bueno, pues eso no es terrible y yo puedo más o menos entender que hay cierta congruencia del sistema en general, ¿sí? Que puede mejorar con mi cirugía parcialmente. Entonces, bueno, son dos pequeñas perlas, pero que son como modificaciones de lo que hacemos todo el tiempo, pero que nos pudieran ayudar para hacer una buena selección de cirugía. Pues ya te agradezco mucho esta oportunidad de estar contigo. Agradezco mucho a los panelistas que han gentilmente accedido a estar con nosotros y te regreso la palabra. Muchísimas gracias, doctor Kur. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias, Fer, Carlita, doctor Vincent, por estar con nosotros en esta sesión. También muchas gracias a los asistentes. Tuvimos un gran nivel de asistencia y estamos muy contentos con esta sesión. Para finalizar, también quiero dar el agradecimiento al Laboratorio Sofía por su apoyo para la realización y la transmisión de esta sesión. Y también recordarles que el próximo mes tendremos nuestra Semana Mundial de Glaucoma para quienes quieran compartirnos las actividades que van a estar realizando en sus hospitales. Y nosotros las podemos difundir a través de la página del Colegio Mexicano de Glaucoma. Y bueno, creo que es un lugar donde muchos pacientes con glaucoma saben que pueden ir a buscar información y esto nos va a ayudar a todos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Buenas noches y nos vemos el próximo mes. Gracias.